Amigas y amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Plan Agropecuario TV. Es un gustazo reencontrarnos a través de la pantalla de Campo TV, llegando a Uruguay al mundo, este, oeste, norte, sur de la patria e interior profundo, donde nos gusta estar junto a las y los productores ganaderos de nuestro querido Uruguay. Hoy con muchísima información vamos a estar compartiendo recomendaciones técnicas, también la palabra de productores, también vamos a compartir los resultados del proyecto Gestión del Pasto que se presentaron como actividad de cierre en la Sociedad Rural de Durazno. Vamos a estar charlando al respecto con los protagonistas, pero sin más que agregar, justamente vamos a la palabra de quienes van a ser las principales figuras del programa de hoy. Compartimos los avances. En el programa de hoy conversamos con el ingeniero agrónomo Alejandro Terra sobre los costos de pasar de la agricultura a la ganadería. También charlamos con el ingeniero agrónomo Rómulo Cesar sobre cómo aprovechar mejor el forraje disponible que ha venido perdiendo calidad. Daniel de Brun, productor de La Valleja, se refiere a su experiencia y aprendizajes en el marco de la gira realizada por Australia. Se realizó la actividad de cierre y presentación de resultados del proyecto Gestión del Pasto en la Sociedad Rural de Durazno. Allí conversamos con el coordinador de este proyecto, el ingeniero agrónomo Marcelo Pereira. En este marco también charlamos con el ingeniero agrónomo Santiago Lombardo, quien se refiere al monitoreo de las pasturas y los resultados obtenidos teniendo en cuenta el pasto disponible, el plato de comida y el área disponible con pasturas mayores a 5 centímetros. Charlamos con el ingeniero agrónomo Alejandro Terra sobre los costos para cambiar desde el rubro agrícola al rubro ganadero. Hoy la ganadería compite de igual a igual con el sector agrícola y a esto se refiere Terra. ¿Cuáles son los costos? ¿Cuáles son las variables que inciden en estos costos? Y la oportunidad que tienen hoy los agricultores para cambiar de rubro. Incluso teniendo en cuenta no solo la producción vacuna, sino también la ovina. En el año 2019 se dio un contexto de bajada de los precios de los granos bastante importante, lo que llevó en ese momento a muchas chacras transformarlas nuevamente en predios ganaderos o en producción ganadera. Y bueno, este año 2025 se está dando una situación similar con el precio de los granos, que hacen a algunos productores repensar el tema de volverse a pasar a la ganadería. En el 2019 hacíamos un estudio sobre un caso en particular, donde hicimos los cálculos de costo en infraestructura, tanto alambrado eléctrico, agua, instalación de pastura y colocar los animales arriba de las pasturas, donde en ese año hablábamos de un costo total en el eje de los $1.500, $1.800, teniendo en cuenta toda la infraestructura. Y bueno, este año, a diferencia del 2019, hay algunas cosas en el contexto que son distintas, más allá del valor de los granos, que pueden estar similares en el entorno, por ejemplo, de la soja de los $300-320. La inversión necesaria para pasar a ganadería, si solamente tenemos en cuenta el tema pasturas y animales, se superan fácilmente los $2.000 a $2.500. El costo de la pastura prácticamente puede ser el mismo, hablando de un verdeo, siempre con maquinaria contratada, verdeos que pueden llevar hasta 200 kilos de urea. Estamos hablando de un costo de los $400 por hectárea, y una pradera de una duración de 4 o 5 años va a andar en torno de los $500. Entonces ahí no está la diferencia grande. La diferencia grande está en el precio del ternero, que en el 2019 el ternero andaba al bulto en el entorno de los $350, y hoy estamos con terneros en el entorno de los $500 al bulto. Y ahí es la diferencia. Si uno va a hacer una pastura de alta producción, por eso valen $400 o $500, estamos hablando que necesitamos una inversión de 3 a 4 terneros, no menos de 4 en realidad terneros por hectárea, lo que hace ese traspaso aumentar la necesidad de inversión a cerca de los $2.000 a $2.500, bastante superior a lo que se hablaba en el 2019. Otro de los contextos que cambian con respecto al 2019, por circunstancias que ha pasado el agro en este tiempo, es el tema de la inversión. En el 2019 había avidez de inversión por personas extra
extrarrubro, y hoy capaz que eso está un poquito menguado o con ciertas restricciones o duda por parte de inversores. Entonces la fuente de financiación puede ser un poquito más complicadas para eso. Y bueno, en realidad después habría que ponerle el costo de lo que pueden ser eléctricos y aguada, que todavía aumentarían más la inversión. Y bueno, por eso entiendo que no como en el 2019 se vaya a dar, por lo menos en el centro del país, un traspaso tan grande de área agrícola a la parte de ganadero. Cuando salimos a hablar de este tema nuevo, hablando con algún productor, nos decíamos, ¿y no hiciste los números con los ovinos? Y bueno, si uno pensaría hacer la misma pastura, tanto de verdeo como de pradera, debería pensar de 15 a 20 corderos por hectárea para hacer una invernada de cordero arriba de esa pastura. Y bueno, ahí la inversión en cordero, por más de que son 15 a 20 corderos por hectárea, estamos hablando de una inversión del entorno de los $600, sería el costo de un ternero y poco lo que tendríamos que poner. Y el número cierra para hacerlo como cordero pesado y venderlo. Ahí lo que pasa es que hay dos restricciones en ese negocio, bajamos mucho la inversión, pero para mí entender hay dos restricciones bien importantes. Una es conseguir el número de corderos necesario, porque si voy a hacer solamente 100 hectáreas de agricultura, pasarlas a pastura, estoy hablando que preciso conseguir 1.500 corderos, y eso no es fácil. Y la otra parte capaz complicada puede ser el momento de colocación, que muchas veces uno llega con los ovinos prontos y hay problemas de colocación. Entonces eso hace un poquito más complicado el negocio, más allá de la inversión, teniendo en cuenta de que uno igual tiene el conocimiento de manejar ovinos, no es lo mismo manejar 4 corderos por hectárea que 20 corderos, tiene esas complejidades, pero entiendo que la complejidad más grande de armar un sistema de esto con ovinos es conseguir el número de ovinos para poner arriba esas pasturas. Sí, a ver, yo creo que hoy también, capaz que si todavía nos vamos 20 años atrás, competir con ganadería en rentas agrícolas era bastante más complicado, era una cuenta bastante más difícil. Hoy una buena ganadería puede competir muy bien con lo que son rentas agrícolas, y me animo a decir también forestales, en campos más naturales, por decirlo así. Y yo creo que eso es lo que de vuelta vuelvo a poner sobre la discusión, el tema de diversificar la producción. No irse a volantazos de, está buena la agricultura y me voy todo a agricultura, paso todo el campo a agricultura y después baja la agricultura y me quiero pasar todo a ganadería. Me parece que generar rotaciones agrícolas ganaderas en esos campos de potencial agrícola es fundamental por un montón de motivos. Primero, porque uno diversifica producción y puede ir agarrando los buenos precios de las distintas producciones que hay, valga la redundancia. Por otro lado, por el tema de cuidado de suelos, rotación de suelos, es fundamental tenerlo. Entonces, cada vez se empieza a dar eso más. Por lo menos acá en el centro del país se ha dado mucho volver a lo que son agriculturas en rotación adentro de los mismos campos, con porcentajes en medianería, esa agricultura más tradicional que se conocía en el país previo a lo que fue la entrada de los pools de siembra argentinos, que se fueron a rentas fijas en dólares. Entonces me parece que todo eso va reacomodando y entiendo que hoy el productor va en eso, en buscar rotaciones. Más allá de lo que pueden ser los costos de inversión hoy, que son altos, pero que es mucho mejor poderlos tener en rotación y con diversificación de producción. En Uruguay el campo late y se mueve. Es raíz, es sostén, es parte de lo que somos. Es motor fundamental de nuestra economía. Hoy guarda un desafío que también es esperanza: criar más terneros y corderos para que todo el país crezca. Por eso, el Gobierno Nacional pone en marcha Procría, un programa que siembra futuro en el corazón del campo, donde la vida empieza entre manos que cuidan. 1000 familias rurales contarán con apoyo cercano. 100 técnicos y técnicas recorrerán caminos trabajando junto a quienes crían con paciencia, con amor, con dignidad, cuidando la naturaleza que heredamos de nuestros ancestros y florecerá en manos de nuestros hijos. Porque más ganadería naciendo es más movimiento, más manos con trabajo, más hogares con horizonte. Es el país creciendo desde adentro, llevando al mundo lo que sabemos hacer con respeto y dedicación. Es bienestar, es dignidad, es oportunidad para todos y todas. ¿Por qué Procría? Porque donde nace vida, nace también trabajo. Porque si se mueve el campo, se mueve el país entero. Porque criar con cuidado es hacer un país mejor. Porque lo que empieza en el campo nos llega a todos. Porque somos un país que cría, que cree y crece. Somos Procría.
Procría, trabajando juntos por una ganadería más sostenible. Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca e Institucionalidad Pública Agropecuaria. Estuvimos conversando con el ingeniero agrónomo Rómulo Cesar sobre el estado de las pasturas y cómo aprovechar mejor el forraje disponible que comenzó a perder calidad. La suplementación proteica es una posibilidad, pero además se encuentran otras alternativas. A esto se refiere el ingeniero Cesar. Estamos transitando un invierno con bastante pasto, buena disponibilidad de pasto. Estos productos de la muy buenas tasas de crecimiento que se dieron durante la primavera, la segunda parte del verano y todo el otoño. Y bueno, esa es la situación general, lo muestra la encuesta que hacemos mensualmente. Un porcentaje alto de productores está con disponibilidades mayor o igual a 5 centímetros. Y bueno, y eso por supuesto que tiene un correlato directo con lo que es el estado general de los animales, donde las preñeces avanzan, o sea, hay un porcentaje importante de vientres a parir en los próximos 45 días. Y en general en muy buen estado. Sí, bueno, y hay respecto a eso hay un tercer escenario que es de poder conjugar las dos cosas. Una buena utilización de las pasturas disponibles, de la buena cantidad de pasturas, pero que tiene por estos días una pérdida importante en lo que es la calidad. Entonces la suplementación y la suplementación proteica en particular cumple con ese doble objetivo, mejor utilizar las pasturas y no comprometer el desempeño animal. Esto es válido para todas las categorías, es especialmente válido para las categorías jóvenes. Y en el norte por estos días es una práctica que se está implementando. Es cierto que ya estamos a mediados de julio, uno puede decir el invierno está avanzado, pero también es cierto que las primeras heladas importantes ocurrieron no hace más de 2 o 3 semanas. Allá por fines de junio se registraron las primeras heladas y con ello la pérdida de calidad del pasto. Se perdió pasto verde y por supuesto hoy se ve mucho más restos secos, hojas secas, y es ahí donde empieza a jugar un rol importante la corrección a partir de la suplementación. Y en este caso, como decíamos, de los suplementos que nosotros definimos como proteicos o energéticos proteicos, que tienen una serie de objetivos, pero que fundamentalmente lo que se pretende es que la digestibilidad que se ha perdido del forraje de alguna manera pueda ser corregida a partir de pequeñas cantidades de suplementos. Eso en un contexto, además, muy favorable en lo que es la relación precios del suplemento, precios de kilo de carne. Como todos sabemos, estamos atravesando momentos muy buenos en lo que es el valor del kilo de carne en cualquiera de las categorías. Y bueno, en ese sentido es una recomendación que puede parecer un poco tardía. Yo reitero, si el otro día hacíamos cuenta con algunos productores, terneros que hoy puedan estar perdiendo 200 gramos por día, comparado con otros que ganen 200 gramos por día, de aquí a 60 días, a mediados de septiembre, tienen 25 o 30 kilos de diferencia. Entonces eso, si uno lo transforma en dólares, ya es mucho. 30 kilos de una recría es mucha plata hoy. Si uno lo proyecta incluso más lejos y tiene que ver con el desempeño esperado en la primavera, por supuesto que no es lo mismo un ternero que pese al 15 de septiembre 25 o 30 kilos más que otro. Bueno, sin duda es que la categoría de recría, por un montón de factores, es la primera a apuntarle. Eso sin duda. Mayor eficiencia de conversión, menos niveles de suplementación, de pronto un mayor valor de kilo de carne, sin duda. Pensando en otras categorías, lo que se está usando bastante y pensando en animales adultos y en vacas preñadas, en vacas que están cursando su último tercio de gestación, como decíamos recién, la práctica y la alternativa de algún tipo de suplemento proteico, del tipo de las harinas, de las sales proteinadas, por ejemplo, es una alternativa, o los bloques proteicos, son alternativas también bien válidas que también se están usando mucho. Y esa cumple con el propósito central de usar mejor el pasto disponible y con ello lograr desempeños animales buenos, moderados, que de pronto puedan ser mantener condición corporal. Y eso sabemos que también tiene una consecuencia directa con lo que pueda estar pasando ya pensando en el próximo entorno. Si es de origen animal o de origen vegetal, no dejes pasar, el problema hay que evitar. ¿Qué no se puede pasar? Carne bovina ni
suina ni ovina, ponerse las pilas, no dejes que pasen aves ni peces, chacinados, no dejes que pasen la fruta, las flores, las plantas, los hongos, las hojas, maderas, semilleres, raíces, si pueden tampoco. ¿Y qué más? No pases animales exóticos o domésticos habituales, tampoco un insecto, una abeja o un ácaro. Si es de origen animal o de origen vegetal, no dejes pasar, el problema hay que evitar. ¿Qué no se puede pasar? Agroquímicos no pueden pasar, productos veterinarios no pueden pasar, los lácteos no pueden pasar, ni queso, ni helado, ni leche o manteca, yogures no pueden pasar. ¿Y qué más? Tampoco los cueros, las pieles y hasta pezuñas no pueden pasar, los huesos o plumas no pueden pasar, los huevos no pueden pasar. Si es de origen animal o de origen vegetal, no dejes pasar, el problema hay que evitar. Los productos de origen vegetal o animal no permitidos pueden poner en riesgo nuestra bioseguridad si pasan por la frontera. Evitemos que pase. Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Informate más en nuestras redes sociales. Estuvimos charlando con Daniel de Brum, productor que participó en el proyecto Gestión del Pasto, y en este marco fue seleccionado como uno de los mejores predios manejados, por lo cual viajó a Australia con otros productores y también con técnicos que participaron en este proyecto. Daniel nos cuenta cuál fue su experiencia en ese país, qué vio de distinto, qué predios y características tenían estos predios visitados en esa zona del mundo. Y bueno, empezamos nos metimos en el proyecto de Gestión del Pasto, tuvimos la suerte que nos eligieran y bueno, al final de todo el proceso resultamos entre las 3 mejores gestiones. Nos dijeron que nos entregaron una plaqueta, muy orgulloso por supuesto, y después todavía nos dijeron que nos querían llevar a Australia y por eso viajamos a Australia. Y son muy diversos, podés encontrar todo tipo de raza. Vi que hacen las cosas mucho más sencillo que nosotros. Todo es simple. Es un país donde es más barato que nosotros. Por ejemplo, si tenemos en cuenta el índice Big Mac, que a grandes rasgos es un producto que se utiliza para comparar las distintas economías, el valor de las distintas monedas. Ellos son un país mucho más barato que nosotros. Nosotros nos encontramos en el 3er lugar, después de Suiza y Noruega. Uruguay es el 3er país en cuanto a ese índice Big Mac. Y Australia se encuentra en el lugar número 17. Los establecimientos que recorrimos, si bien eran regenerativos, o sea que ellos resignaban producción, o sea, en cierta forma resignaban ingresos, y sin embargo esa resignación no se veía que ellos tenían un buen nivel de vida. Yo creo que es debido a que el país era más barato. En cuanto a producción de carne y a ingreso neto, no estamos tan lejos. Ellos producen en promedio 80, 100 kilos de carne, y es un número que acá es común. Y lo que sí notamos es que ellos tienen pasión por lo que hacen, también en cierta forma como nosotros acá, pero tienen una gran diferencia que hace que esos números sean estables, que tienen subsidio del gobierno, que ellos no lo llaman subsidio, pero por ejemplo existe un premio para el que entra en un proceso regenerativo, tanto de suelo como de pastura. En cuanto se mide el tipo de, en qué etapa están, vamos a decir, se mide el suelo, se mide la pastura, se marcan objetivos y cuando se cumplen esos objetivos, por ejemplo, a un productor de lana le pagan el 50% más de lo que ha obtenido en una zafra por su venta de lana. O el hecho de regenerar también bosque nativo, que para ellos son los eucaliptos, las acacias. El hecho de cerrado significan varias decenas de miles de dólares. También como ellos lo ven como un premio por mirar por el bien común, no lo llaman subsidio.
o el hecho de tener que cuidar el agua y represar en cárcavas, mejorar el suelo, ese tipo de cosas, eso estuvo muy bueno, muy interesante. Y por ejemplo, en mi caso, yo eso pienso llevarlo a cabo, ¿no? Pienso aplicarlo en mi establecimiento. Bueno, en cuanto el gobierno participa mucho mirando ese tipo de cosas, por ejemplo, los fletes, se subsidian los fletes, se trasladan fardos, hay campos comunes donde son del Estado y tienen el permiso de pastorearlos en esas situaciones críticas. Y bueno, y también cuidan el agua, como tienen ese problema que llueve la mitad que acá, en la zona de Nueva Gales del Sur, donde fuimos nosotros, en toda la parte este de Australia, donde están los mejores campos, los que se parecen más a nosotros, pero llueve 600 milímetros o 1000 milímetros cuando llueve más, y también sequía frecuente. Bueno, tienen un manejo del agua, por ejemplo, las cárcavas, tienen mucha erosión, mucho más erosión que en el Uruguay, y la pastura no es tan variada como acá, eso lo vimos. Y bueno, hay un manejo que hacen del suelo de esas cárcavas y todo, donde al hacer pequeñas represas, el agua sube su nivel, se sedimenta los materiales, se recupera la cobertura vegetal, el agua se infiltra más al estar a más altura, se infiltra y se mejora todo el tapiz natural. Todo eso es premiado allá, como te decía antes. Y bueno, son cosas que se pueden hacer. En cuanto a manejo, en cuanto a subsidios, no, acá es imposible pensar ese tipo de cosas. Ellos sí, estuvimos en la casa de un científico y bueno, trabajan sí en forma más simple, porque allá el 50% del costo operativo es la mano de obra. Al ser tan caro buscan una simpleza y se trabaja en familia. Acá el costo operativo para nosotros es un 30 o un 35% la mano de obra, y allá es el 50%. Entonces, obligadamente tienen que trabajar de esa forma, achicando costos, y estos regenerativos bajan insumos, no usan fertilizantes, y bueno, ese tipo de cosas. Por eso lo que decía hoy, al tener alguna ayuda del gobierno pueden resignar producción e ingresos. Tenía expectativa de ver otra cosa, lo vi muy parecido e incluso vine valorando, lo hablábamos entre los compañeros en el viaje, vine valorando más el campo que tengo. Si bien tengo campos duros y todo, pero yo vine derecho a corregir cosas en mi casa, pero con la expectativa esa de partir de una base mucho más arriba que lo que es Australia. Allá no hay cosas que nosotros las hacemos mejor. Y yo fui pensando en mejorar, en aprender mucho, y sí, aprendí, pero otro tipo de cosas que no pensaba. Uruguay forma parte de los pastizales del Río de la Plata, junto con el sur de Brasil y el este de Argentina. Es una de las ecorregiones de pastizales más extensa del mundo y la más importante de Sudamérica. En Uruguay lo llamamos campo natural y es nuestro bioma climáticamente definido. En proporción, Uruguay es el país con más superficie de campo natural en la región. Históricamente, esta condición ha determinado que la ganadería sea una de las principales actividades productivas del país, con un fuerte componente de producción familiar, generando empleo para miles de personas y comunidades en todo el territorio. Las características de la producción ganadera local sobre pastizales naturales brindan un diferencial competitivo, producto de la estrecha relación que existe entre la calidad de la carne y las pasturas que alimentan al ganado. Esta forma de producción es un privilegio exclusivo de pocos países en el mundo. La gran diversidad de especies vegetales que tiene el campo natural lo hace más resiliente a eventos como sequías, precipitaciones excesivas y otras perturbaciones potenciadas hoy por el cambio climático. Conservar en buen estado el campo natural es fundamental para alcanzar una producción ganadera sostenible. Para ello, es necesario implementar un manejo adecuado del ecosistema, como por ejemplo, trabajar con más pasto, es decir,
mantener una buena altura de pasto durante la mayor parte del año. Esto se logra ajustando la carga animal, acumulando pasto para épocas de poco crecimiento y dejando descansar potreros sobrepastoreados, entre otras estrategias. Estas medidas, de fácil realización y bajo costo, aumentan la productividad y al mismo tiempo favorecen la conservación de la biodiversidad. Conectá con nuestro campo natural. Se realizó la actividad de cierre del proyecto Gestión del Pasto en la Sociedad Rural de Durazno. Allí tuvimos la oportunidad de conversar con el coordinador de esta propuesta, el ingeniero agrónomo Marcelo Pereira, que se refiere a los principales resultados obtenidos, las variables, los indicadores construidos a partir del monitoreo de los establecimientos y en función de las decisiones que toman los productores a nivel predial. Así que compartimos la palabra del ingeniero Pereira. Un tiempo prudencial, por decirlo de alguna manera, con el involucramiento de mucha gente, la institución entera, los técnicos, administración, comunicación, todas las unidades involucradas, técnicos privados, el INIA y la institución de investigación, facultad tuvo que ver también, así que muchísima gente trabajando en conjunto con un fin que en realidad era entender un poco más cómo gestionan el pasto los productores ganaderos. La idea fue esa, se hizo en su momento un árbol de problemas, a ver cuáles eran los principales problemas de la ganadería, y muchas veces los productores hacen cosas muy buenas que los técnicos no las entendemos. Entonces, qué bueno, nos pareció en su momento, así que bueno sería entenderla y protocolizarlas y después difundirlas al resto de los ganaderos. Porque, ¿qué pasa? Los productores son los únicos que hilvanan todas las variables, no solamente las técnicas, sino las climáticas, el tema económico, afectiva, que un gurí quiere estudiar en Montevideo y es complicado. Bueno, el único que hilvana todas las variables es el productor. Entonces, elaborar un nuevo marco conceptual partiendo de lo que nos dicen los productores, me parece que no solamente es importante, sino que es un enfoque original. O sea, el nuevo marco conceptual parte de lo que dicen los productores. Después nosotros le aportamos evidencia a través del monitoreo y construimos así un nuevo marco conceptual que orienta a una reflexión guiada sobre determinados temas que el fin último es aprender. Bueno, una de las cosas, les digo, simple por decir que nos fuimos encontrando es que estos productores que fueron elegidos, entre comillas, de la pata, y eso se llama muestreo por conveniencia, porque hacían algo interesante desde el punto de vista de la gestión del pasto, es que, por ejemplo, entraban al invierno con mucho más pasto de lo que nosotros pensábamos. Ese es el primer dato, que trabajan con una cantidad de pasto en términos promedio muy similar a lo que decía la investigación. Validamos ese dato a nivel comercial, es decir, los 5 centímetros es una cifra clave. A partir de ahí los ganados tienen buen desempeño, de ahí para abajo en términos muy groseros, no tanto. Ahora, estos productores trabajan en promedio con 5 centímetros de pasto, lo cual valida de alguna manera en condiciones reales y comerciales, que son los laboratorios vivientes, ese dato. Y bueno, una de las cosas importantes que aprendimos es el hecho de poder adaptarse. Entonces, esta gente, estos 3 años, fueron 3 años distintos, cada vez peor los precios. El primer año, desde el punto de vista de crecimiento de pasto, fue más o menos parecido a lo normal, con un pequeño déficit en la primavera. El segundo fue horrible, la peor seca de la historia del Uruguay. Y el tercero fue un año excepcional desde el punto de crecimiento del pasto. Entonces, la adaptación pasa a ser un tema importante y para adaptarse uno tiene que saber cómo va. Entonces aparece en el modelo conceptual una variable que se llama sistema de monitoreo. Tener alguna herramienta de monitoreo formal o informal que nos permita referenciarnos cómo vamos en diferentes temas. Y los grupos de productores, que es lo que va a ser el Procría de ahora en más, gestiona ese espacio. A su vez, aparece una variable que es el tiempo para pensar el sistema.
Francisco Diegues, que fue que trabajó en eso, haciendo el balance de trabajo, bueno, llegamos a la conclusión de que hay gente que tiene 2 horas por día para pensar cómo mejorar su sistema, y dentro de la mejora aparece la simpleza, hacerlo cada vez más simple, y hay otra gente que lo consume el trabajo rutinario, es decir, el trabajo de arreglar una alambrada, un bebedero, curar bichera, y no tiene tiempo para pensar el sistema. Entonces, reflexionar acerca del marco conceptual que elaboramos nosotros, que son 5 grandes macrovariables, que son infraestructura, áreas mejoradas, manejo del pastoreo, manejo del ganado y sistema de monitoreo, es clave. ¿Cómo estoy en cada uno de estos sistemas? Y uno me dirá, pero ¿cada cuánto hay que reflexionar? Y bueno, cada vez que salte la alarma en el sistema de monitoreo, si viene una seca o está por venir una seca, tengo que analizar cómo estoy en aguada, cómo estoy en la cantidad de pasto que tengo hoy, tengo algún campo reservado por si viene una sequía. Bueno, esas son las cosas que terminamos elaborando. ¿Por qué? Porque esto es un sistema complejo. ¿Qué quiere decir? Son variables que se vinculan entre sí, no en forma lineal, pueden tener respuestas recíprocas, por decirlo de alguna manera, y eso hace a la complejidad del relacionamiento del ser humano con la naturaleza. Y las cosas complejas no se resuelven con recetas, se resuelven con herramientas. Y esa herramienta va a terminar dando una solución en particular para cada productor. Ahora bien, tenemos algunas pistas. Tenemos la altura del pasto, tenemos la proporción del establecimiento mayor a 5 centímetros, tenemos el impacto del área mejorada, si la hacemos con costos inteligentes, si la hacemos sin costos inteligentes, muy costosa, impacta en la relación insumo-producto y baja el ingreso neto. Entonces, todos esos indicadores lo fuimos generando en estos 3 años de monitoreo, a pesar de que el proyecto duró 5. En Uruguay, el campo late y se mueve. Es raíz, es sostén, es parte de lo que somos. Es motor fundamental de nuestra economía. Hoy guarda un desafío que también es esperanza: criar más terneros y corderos para que todo el país crezca. Por eso, el Gobierno Nacional pone en marcha Procría, un programa que siembra futuro en el corazón del campo, donde la vida empieza entre manos que cuidan. 1000 familias rurales contarán con apoyo cercano. 100 técnicos y técnicas recorrerán caminos trabajando junto a quienes crían con paciencia, con amor, con dignidad, cuidando la naturaleza que heredamos de nuestros ancestros y florecerá en manos de nuestros hijos. Porque más ganadería naciendo es más movimiento, más manos con trabajo, más hogares con horizonte. Es el país creciendo desde adentro, llevando al mundo lo que sabemos hacer con respeto y dedicación. Es bienestar, es dignidad, es oportunidad para todos y todas. ¿Por qué Procría? Porque donde nace vida, nace también trabajo. Porque si se mueve el campo, se mueve el país entero. Porque criar con cuidado es hacer un país mejor. Porque lo que empieza en el campo no llega a todos. Porque somos un país que cría, que cree y crece. Somos Procría. Procría, trabajando juntos por una ganadería más sostenible. Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca e Institucionalidad Pública Agropecuaria. El ingeniero agrónomo Marcelo Pereira se refiere a las principales variables que tienen en cuenta los productores que participaron en el proyecto Gestión del Pasto, ya sean variables internas respecto al manejo predial y también variables externas, mercados, precios, clima, etcétera. Bueno, esto tiene mucho que ver con parte de los resultados obtenidos. Además, Pereira nos cuenta sobre las principales conclusiones que se lograron a partir de la ejecución de este proyecto. Estaban representados todos los sistemas de producción, inclusive, ¿qué es la conclusión que sale? Es que buenos ingresos se pueden obtener bajo diferentes estrategias. No hay una sola estrategia que da buenos ingresos. Puede ser una estrategia de ser muy intensivo y tener costos inteligentes, o ser una estrategia de no ser tan intensivo y regular mucho los costos. Entonces, por diferentes caminos llegamos al mismo resultado. En cualquier experimento uno manipula las cosas. Uno se va a hacer un experimento de cuánto rinde el trigo en función de cuánta urea le agrega, controla todo y agrega urea. Acá no. Acá esto más bien se trató de un experimento mensurativo. Acá se midió lo que pasaba en condiciones reales. Lloviendo poco, mucho, subiendo los impuestos, bajando los impuestos. Y eso es lo que lo hace interesante, en condiciones reales. Por eso aparece el concepto de laboratorio viviente, discutir e investigar y hacer extensión en condiciones reales de producción. A veces lo que puede haber es algún aspecto de mejora en incorporar algo que le mejore
su desempeño en algunos aspectos. ¿Qué quiere decir? Si uno no medía el pasto y comienza a medir el pasto o a observar el pasto, capaz que incorpora algo en el monitoreo que puede tener un gran impacto. Ahora, de las grandes variables los productores son muy conscientes. El tema precio es una cosa que lo dominan porque hay una gran influencia en el tema precio. Puede haber aspectos de mejora en alguna cosa, sobre todo para tomar decisiones anticipadas, incorporar herramientas en el sistema de monitoreo que le permita tomar decisiones anticipadas. El índice plato-comida, el Megane, utilizar la regla y muchísimas herramientas más, o conocer la producción de pasto del establecimiento mediante el seguimiento forrajero satelital. Ahora, eso no todos lo tienen, hay posibilidad que los incorporen y bueno, y eso no es una herramienta mágica, lo va a ayudar a tomar mejores decisiones. Reflexionar con el vecino, reflexionar en un grupo y sobre todo tener una reflexión guiada con estas variables que yo te mencioné, pasa a ser algo muy importante. Los problemas complejos no se resuelven con simplezas ni con recetas. Este es el comienzo. Todo esto se van a ir poniendo otros granitos de arena hasta construir una pared. O sea, esto recién empieza el camino y por supuesto que vendrán cosas que van a mejorar toda la información que hasta el momento se ha generado. Entonces, el Procría va a formar 100 grupos de productores. Qué oportunidad interesante para que toda esta información le llegue a esta gente que va a empezar a trabajar con el plan. La grande conclusión es que se generó un modelo conceptual que incluye 5 macrovariables. Esas 5 macrovariables cada uno tendría que reflexionar en cada tanto cómo está. ¿Tá? Es mejor si tiene alguien que lo ayude o lo guíe en esa reflexión. Eso ya de por sí es importante. No reflexionamos sobre cualquier cosa, reflexionamos sobre 5 grandes aspectos que llegó a la conclusión el proyecto que hacen a las buenas prácticas. Y la otra cosa que para mí es importante es que para reflexionar hay que generar tiempo para pensar y no todo el mundo lo tiene. ¿Ah? Entonces, en los establecimientos grandes se puede generar a través de la delegación. Yo contrato a un empleado y que me haga tal cosa. El establecimiento chico no tiene esa posibilidad. ¿Cómo se logra? A través de la simpleza. La simpleza, decía, es la sofisticación más grande que se puede aspirar. ¿Ah? Entonces, en ese sentido, llegar a sistemas simples es bastante complicado y lleva tiempo. Entonces, pero para eso hay que destinarle tiempo para pensar. Las sorpresas vienen porque se encontraron datos o tenemos datos que antes no se tenían. Con qué cantidad de pasto trabajan los productores en cada estación, con cuánto pasto entran al invierno, y ahí el dato más novedoso es que entran con más del doble de lo que nosotros pensábamos. Procría es una apuesta del gobierno para hacer crecer al país desde el campo. Acompañamos a 1000 productores, más ovinos, más vacunos, más producción, más oportunidades, más arraigo. Me crié entre vacas y alambrados. Con Procría puedo aprender y aportar desde otro lugar. Este campo me vio nacer, ahora quiero hacerlo crecer. Somos parte del campo. Con Procría, el trabajo de las mujeres también cuenta. Criar con equidad también hace crecer al país. En el campo todo se cría. Animales, hijos, esperanza. Con Procría, lo que hacíamos con intuición, ahora lo hacemos con certezas. Esto no es solo ganadería, es política pública que siembra futuro. Proporción del área mayor a 5 centímetros, pasto disponible, plato de comida. 3 variables tenidas en cuenta en la ejecución de este proyecto Gestión del Pasto. Y al respecto sobre los resultados obtenidos en este marco, charlamos con el ingeniero agrónomo Santiago Lombardo. Estuvimos presentando los principales resultados vinculados a la captura de información del proyecto Gestión del Pasto,
todo lo que tiene que ver con la parte de monitoreo estacional de los establecimientos. Bueno, de ese monitoreo consta de 3 estaciones monitoreadas, son 3 ejercicios completos que se estuvieron monitoreando algunas variables vinculadas a los establecimientos, fundamentalmente todo lo que hace a la parte de pasturas y animales vinculados al manejo. Se monitoreó estacionalmente la altura de pasto, la carga y la estructura de esa carga de cada potrero. Y bueno, y de ahí surgen algunas variables interesantes que bueno, el plan ya hace tiempo manejaba, pero permitió validar de forma masiva y sobre todo recibir el feedback de los productores, cómo le daban valor a esas variables, principalmente el pasto con que se manejan los establecimientos, el pasto disponible o el stock, el plato de comida, que es una variable de balance forrajero entre lo que hay de pasto y lo que tendría que haber, y bueno, y otra variable también vinculada al manejo del pasto, que es la proporción del área que está por encima de 5 centímetros, que bueno, es un indicador de lo que sería lo que estaría para ofrecerle el ganado rápidamente. Y bueno, ahí estuvo presentando los 3 ejercicios, el contexto, 21-22 con un ejercicio del punto de vista forrajero promedio, el 22-23 un ejercicio de sequía, con que en ejercicio cerrado produjo un 30% menos que un año promedio, y el tercer ejercicio, el 23-24, sí con una producción de forrajera por encima del promedio, un año muy bueno desde el punto de vista forrajero, 3 años contrastantes en lo que hace la producción forrajera. Ahí lo que vimos, bueno, que en el promedio de los 3 ejercicios, el pasto disponible con que se manejaron los establecimientos tuvo en el orden de los 4 o 5 centímetros, unos 1000 kilos de materia seca por hectárea, en promedio de todo el establecimiento, con bueno, un grupo de establecimientos con bajo nivel de mejoramiento, que estuvo más cerca de 850, son valores de 3 centímetros, y el grupo de alto nivel de mejoramiento más cerca de 1200, que son unos 5 o 6 centímetros. Con respecto al plato de comida, sí, nosotros en el seguimiento de esa variable vimos que los establecimientos se manejan con platos de comida del orden del 85%, de 0,85, que es bueno, que del total del pasto que tendría que haber hay un 85%, y bueno, eso nos hace pronto pensar que el ajuste de esa variable está más cerca, el óptimo más cerca del 0,85 que de 1. Y respecto al área, la proporción del área por encima de 5 centímetros, sí, el promedio de los establecimientos se manejaron con 30% del área por encima de 5 centímetros en condiciones de dar pastoreo, con una variabilidad también de que en los meses de junio y septiembre los valores son más del orden del 15%, y durante los meses de primavera, verano, diciembre, marzo son del orden del 40-50%. En realidad esto lo hemos podido validar a nivel del proyecto en talleres con los productores y bueno, compartiéndolo en instancias de capacitación, y bueno, eso nos ha generado ese aprendizaje y sobre todo como una validación de esas variables que desde hace tiempo manejamos, pues nos permitió chequearla a nivel masivo, vamos a decir. Bueno, sí, al igual que en lo que hace a la producción de pasto, esas variables se vieron afectadas. En el año promedio se manejaron, por ejemplo, stock de pasto del orden de los 1000 kilos, 4 o 5 centímetros, plato de comida de 0,8 y área por encima de 5 centímetros de 0,25, de 25%. Y en el año malo
las disponibilidades de pasto estuvieron más cerca de 3 centímetros, los platos de comida más cerca de 0,7 y el área más cerca de 0,15. Y al revés pasó con el año bueno, el tercer año, que bueno, ahí sí tuvimos disponibles de arriba de 1000 kilos, platos de comida arriba de 1 y áreas por encima de 5 centímetros mayor al 50%. Esta variable que nosotros monitoreamos son un indicador clave del desempeño que se vio arriba. Nosotros, todos estos casos, tenemos la información o la respuesta del desempeño productivo que tuvieron en cada ejercicio y nos permitió aprender de cada establecimiento en función de la decisión que se tomó o la estrategia de manejo que se tomó. En gran medida nosotros lo que manifestamos es que son un grupo de establecimientos por encima del promedio de nivel productivo. Entonces, todo lo que pudimos recoger de información hace mucho a la generación de información, porque es un grupo bastante homogéneo desde ese punto de vista. En Uruguay, el campo late y se mueve. Es raíz, es sostén, es parte de lo que somos. Es motor fundamental de nuestra economía. Hoy guarda un desafío que también es esperanza: criar más terneros y corderos para que todo el país crezca. Por eso, el Gobierno Nacional pone en marcha Procría, un programa que siembra futuro en el corazón del campo, donde la vida empieza entre manos que cuidan. 1000 familias rurales contarán con apoyo cercano. 100 técnicos y técnicas recorrerán caminos trabajando junto a quienes crían con paciencia, con amor, con dignidad, cuidando la naturaleza que heredamos de nuestros ancestros y florecerá en manos de nuestros hijos. Porque más ganadería naciendo es más movimiento, más manos con trabajo, más hogares con horizonte. Es el país creciendo desde adentro, llevando al mundo lo que sabemos hacer con respeto y dedicación. Es bienestar, es dignidad, es oportunidad para todos y todas. ¿Por qué Procría? Porque donde nace vida, nace también trabajo. Porque si se mueve el campo, se mueve el país entero. Porque criar con cuidado es hacer un país mejor. Porque lo que empieza en el campo no llega a todos. Porque somos un país que cría, que cree y crece. Somos Procría. Procría, trabajando juntos por una ganadería más sostenible. Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca e Institucionalidad Pública Agropecuaria. Conversamos con Daniel de Brun, productor participante en este proyecto Gestión del Pasto, que tenía su predio ubicado sobre las costas del Cebollatí, en el departamento de Lavalleja, quien nos cuenta sobre su experiencia integrando este proyecto, siendo uno de los predios monitoreados, también los aprendizajes obtenidos en el marco de Gestión del Pasto. Creo que es muy importante. Está también en la cabeza del productor querer arrimarse y compartir. Es un tema, si bien yo me vinculaba de la forma que podía, yendo a jornadas, participar activamente en un proyecto de esto a mí me significó mucho trabajo, mucha responsabilidad. Lo hice con gusto, pero también mucho nervio. Digo, dedicar tiempo con seriedad hay que mirarlo muy bien. Digo, no tengo duda que el asesoramiento es bueno. Ojalá todo el mundo sea capaz de enfocarse en los distintos proyectos que están planeando. Te cambia la forma de trabajar. Digo, lo que fue el proyecto Gestión del Pasto para nosotros, ¿sí? Reafirmamos lo que hacíamos bien. Aprendimos muchas cosas por la integración de los productores, los distintos productores que venían. Mejoramos muchas cosas y además de mejorar, incluimos cosas que no hacíamos. Nos ordenó, bueno, el proceso de medir pasto lo seguimos hasta el día de hoy y lo vamos a seguir haciendo. Nos permite ordenar los pastoreos, planificar mucho más y creo que es un antes y un después. Si bien yo estoy conforme con cómo llevábamos las cosas, significó una mejora grande. Hay algo muy particular en Uruguay.
Más de la mitad de su superficie está cubierta por pastizales, llamados localmente campo natural. Esta superficie equivale a la de Portugal o a 3 veces la de Bélgica. El campo natural es nuestro único bioma, climáticamente definido, y podemos identificarlo fácilmente por sus pastos con diferentes alturas, hierbas, flores silvestres y algunos pequeños arbustos y árboles aislados. Nuestro campo natural forma parte de los pastizales del Río de la Plata, una de las zonas con más diversidad de pastos nativos del mundo. Además, más de la mitad de las aves, reptiles, anfibios y mamíferos nativos de Uruguay viven en el campo natural. Y si además pudiéramos ver bajo la superficie, cientos de arácnidos, insectos, lombrices y microorganismos llenan de vida estos suelos. El campo natural es un gran tesoro, exclusivo de pocos países en el mundo, y nos ofrece muchos beneficios. Mantiene la calidad del suelo y del agua, conserva la biodiversidad, mitiga el cambio climático a través de la retención de carbono en sus suelos, abastece de alimento al ganado y ofrece un hermoso paisaje que transmite paz y tranquilidad. Es la base de la identidad nacional, de la vida rural y así la fuente de inspiración cultural expresada en la música, la literatura y el arte en general. Sin embargo, en los últimos años, parte de nuestro campo natural se enfrenta a diferentes desafíos ocasionados por los cambios de uso del suelo, un manejo inadecuado del ecosistema y la urbanización. Por eso, conocerlo y valorarlo nos ayudará a conservarlo para las generaciones actuales y futuras. Cada vez que transitemos una carretera o un camino, intentemos descubrir el campo natural, porque el Uruguay es algo especial y es nuestro. Conectá con nuestro campo natural. Procría es una apuesta del gobierno para hacer crecer al país desde el campo. Acompañamos a 1000 productores, más ovinos, más vacunos, más producción, más oportunidades, más arraigo. Me crié entre vacas y alambrados. Con Procría puedo aprender y aportar desde otro lugar. Este campo me vio nacer. Ahora quiero hacerlo crecer. Somos parte del campo. Con Procría, el trabajo de las mujeres también cuenta. Criar con equidad también hace crecer al país. En el campo todo se cría. Animales, hijos, esperanza. Con Procría, lo que hacíamos con intuición, ahora lo hacemos con certezas. Esto no es solo ganadería, es política pública que siembra futuro. Amigas y amigos, ha sido un gustazo haber compartido otra emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Antes de culminar, invitarles a aquellos que tengan la fase de cría en sus sistemas productivos, criadores puros o ciclocompletistas, que tengan una superficie de 100 a 1250 hectáreas, índice CONIAT 100, bueno, que se inscriban en esta propuesta. Programa Procría, propuesta interinstitucional, liderada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, coordinada por el Plan Agropecuario, para tener asesoramiento técnico individual mensual. Bueno, el objetivo, mejorar los indicadores, mejorar los resultados productivos, mejorar la economía, cuidando el medio ambiente. También la posibilidad de participar en un grupo de productores con este mismo objetivo también. Toda la información en la página web del Plan Agropecuario, también del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. A nosotros nos queda nada más que despedirnos, invitarles a que nos acompañen en el próximo programa de Mano a Mano con el Plan Agropecuario en este lugar y a esta misma hora. Hasta entonces.